Les invito, si pueden, por favor, abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Esta mañana vamos a tomar un descanso de una semana en nuestro estudio consecutivo del Evangelio de Juan. Y el propósito de este paro es, en nuestra iglesia Cornerstone, quiero poner nuestra atención en un tema en particular. Quiero poner nuestra atención y enfocarnos en lo que vamos a hacer esta mañana con la mesa que tenemos delante de nosotros, con esta mesa y los elementos. Y quiero poner nuestra atención esta mañana en la comunión. Quiero poner nuestra atención en la mesa del Señor, la cena del Señor, y pasar la totalidad de nuestro tiempo viendo si podemos entender esta gran ordenanza dada por el Señor. Incluso al comenzar, permíteme demostrar la importancia de por qué es importante que nosotros pasemos de tiempo en tiempo un sermón completo en la cena del Señor. Si te preguntara, ¿alguna vez has escuchado un sermón sobre la cena del Señor? Apuesto que muchos de ustedes dirán no. De hecho, en mi vida cristiana, ahora de sentarme bajo la predicación fiel de 15 años, puedo recordar un sermón ahora de la mesa del Señor. Y sin embargo, mientras están sentados acá, tal vez he escuchado varios, y si considera la frecuencia en lo que participamos de los elementos de la comunión, tal vez cientos de veces en nuestra vida, probablemente deberíamos entender bien lo que estamos haciendo. Es asombroso considerar lo poco que hablamos de una de las dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor, cuando practicamos tan comúnmente. Permite hacerte otra pregunta mientras pensamos en la comunión de la mesa del Señor. ¿Morirías por tu visión de la mesa del Señor? Lo digo seriamente, consideren esto. ¿Darías tu vida como un mártir por lo que crees acerca de la cena del Señor? Bueno, lo mejor que podemos contar durante la Reforma inglesa hasta este punto, mientras lo he estudiado, tenemos alrededor de 226 hombres valientes y mujeres que fueron quemados, colgados, decapitados y asesinados por Bloody Mary por su creencia en la mesa del Señor. Piensa en esto, muriendo como mártir por no moverse en lo que crees acerca de la cena del Señor. Esta es la convicción acerca de esta doctrina. Algunos han muerto mientras otros han renunciado a su sustento. ¿Se recuerdan el gran erudito inglés, teólogo Jonathan Edwards? Tal vez lo han estudiado algunos de ustedes. Su vida misionera hacia los nativos en Delaware, tal vez su liderazgo en el seminario teológico. Muchos de ustedes saben que fue pastor en la iglesia de Nueva Inglaterra. Quizás sepas que Jonathan Edwards fue expulsado de su iglesia por un voto aplastante, casi 25 años después de pastorear por un solo tema. ¿Sabes cuál era? Su visión de la mesa del Señor. Él creía que la cena del Señor era solo para creyentes y su iglesia había sido enseñada en una visión errónea por el ex pastor, el pastor Stuart, que los incrédulos deberían participar. Por un voto aplastante perdió su sustento y su pastorado por no estar dispuesto a moverse en su vista de la mesa del Señor. Recuérdense, Juan Calvino, una de mis historias favoritas en la historia de la iglesia, el famoso reformador Juan Calvino, estaba predicando un sermón y luego baja para dar los elementos a su gente en la catedral de San Pedro en Ginebra. Y un grupo de hombres llamados los libertinos se presentaron en la iglesia ese día. Calvino conocía a estos hombres, que él sabía que eran hombres malvados y no arrepentidos y vivían vidas impías. Entonces, marchando por el pasillo central, aquí mismo, por sí decirlo, y entonces los libertinos eran soldados y sacaron sus espadas y exigieron que Calvino les permitiera participar de la mesa del Señor. Calvino bajó, envolvió su cuerpo y abrazó alrededor de los elementos y dijo estas palabras inmortales: estas manos pueden ser aplastadas, estos brazos pueden ser cortados, mi vida puedes tomar, pero nunca me obligarás a dar cosas santas a los profanos y deshonrar la mesa de mi Señor. La mesa del Señor es realmente un tema único que debemos considerar. En cierto sentido, esta ordenanza es diferente a la lectura de la Biblia, es diferente a la oración, es diferente incluso a sentarse bajo la predicación. Porque es una de esas cosas muy diferentes que hay una amenaza y una advertencia
dada en relación con la mesa del Señor, que es distinto a cualquier otra área de la vida cristiana, es esta. Sabes que si te acercas o yo me acerco a la mesa del Señor incorrectamente, de una manera indigna, la Escritura nos dice en 1 Corintios 11, versículo 30, por esta razón, pon tus ojos ahí, por esta razón, algunos de ustedes son débiles. Esto es actualmente en Corinto. Algunos de ustedes están enfermos y algunos de ustedes se han ido a dormir. Dios mata a las personas y las lleva al cielo antes de que tengan tiempo para vivir en más rebelión, cuando se acercan a la mesa del Señor de forma incorrecta. Creo que esto lo convierte en un tema importante. Es sagrado, es precioso, debe ser protegido y pensado cuidadosamente. Pero también hay que celebrarlo. Es un tiempo de recordar, donde recordamos la sangre derramada por el perdón de nuestros pecados. Aleluya, alabado sea el Señor. Entonces, en este sentido, la comunión reúne una autorreflexión sagrada y sobria y una agencia unificadora de autorreflexión para traer pureza a la iglesia e incluso puede traer juicio a tu vida. Pero también trae celebración, gozo, felicidad y emoción cuando sabemos que nuestros pecados son perdonados una vez más. Bueno, el propósito de mi sermón hoy y el propósito de nuestro tiempo es que quiero presentarles específicamente lo que nuestro Señor quiere que entendamos cuando nos acercamos a la mesa del Señor. Entonces permíteme leerles 1 Corintios 10 y 11, donde el apóstol Pablo amplía la enseñanza sobre la cena del Señor. Recuerdas en Mateo, Marcos y Lucas, donde Jesús enseña explícitamente sobre la cena del Señor y lo hace durante la Pascua. En este punto clave, no te lo pierdas. Guárdalo para más tarde, lo que él hace en la Pascua. Pero quiero que vean en Corinto lo que está sucediendo. Es que Corinto ha tomado la instrucción preciosa de la mesa del Señor y han comenzado a abusar de ella. Han comenzado a mezclarlo con prácticas impías. Han comenzado a acercarse a la cena del Señor donde de una manera impía, sin arrepentirse, y tenemos esta reprensión muy fuerte. Y alabo al Señor porque no estamos en este momento en nuestra iglesia en Cornerstone, pero la reprensión nos ayuda como una gran instrucción. Veamos capítulo 10, verso 14 al 21. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Hablo como a hombres sabios. Tú juzgas lo que digo, no es la copa de bendición, qué bendición, una participación de la sangre de Cristo, no es el pan que participamos, una participación en el cuerpo de Cristo. Estoy hablando de la cena del Señor, puesto que hay un solo pan. Nosotros que somos muchos, somos un solo cuerpo y todos participamos del único pan. Mira la nación de Israel, no son los que comen los sacrificios participantes en el altar, ¿qué quiero decir? Entonces, una cosa sacrificada a los ídolos es cualquier cosa, o que un ídolo es cualquier cosa. No, pero digo que las cosas que los gentiles sacrifican, los sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiero que se conviertan en partícipes de los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Corinto, no mezclen la comunión con nada más que la instrucción de Dios. Cosas serias mezclando a Cristo con actividad demoníaca y para alterar en absoluto la cena del Señor. Y luego, pensando en capítulo 11, Pablo retorna a esta discusión y completa esta reprensión. Pablo está disgustado con ellos y el Señor también está disgustado. Corinto está en pecado aquí, amados. 1 Corintios 11, 17 al 34. Noten, dice, pero al dar esta instrucción, noten versículo 17, no los alabo, porque no se reúnen bien, sino para mal. Aférrate a esa idea en el versículo 7 de alabanza y mira hacia el versículo 22 donde termina el punto que está diciendo. ¿Qué? ¿No tienes casas en las que comes y bebes o desprecias la iglesia de Dios y avergüenzas a los que no tienen nada? ¿Qué diré? ¿Te alabo yo? No te alabaré. No hay nada encomiable en tu conducta en la cena del Señor en este momento en Corinto. Solo tengo palabras duras para ustedes en su tratamiento de esto. Ahora, en medio de esto, noten lo que dice el versículo 18 primero. En primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, no pierdan esto, oigo que existen divisiones, cismos entre ustedes, y en parte lo creo, porque también debe haber fricciones entre ustedes
para que aquellos que son aprobados puedan hacerse evidentes entre ustedes. Por lo tanto, cuando se reúnen, no es para comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma su propia cena primero, y uno tiene hambre y el otro está borracho. Noten que está borracho en esta participación. ¿Qué? ¿Tienes casas para comer y beber, o desprecias la iglesia de Dios y te avergüenzas de lo que no tienen nada? ¿Qué diré? ¿Te alabaré yo? No te alabaré. Porque recibí del Señor lo que también os entregué, que el Señor Jesús en la noche que fue traicionado tomó del pan, y cuando hubo dado gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que es para vosotros. Hacer esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa también después de la cena, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto tan a menudo como lo bebáis en memoria de mí, porque tan a menudo como comáis del pan y bebáis de la copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que come el pan o beba de la copa de manera indigna será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Pisotearás la sangre de Cristo. Pero un hombre debe examinarse a sí mismo, y al hacerlo debe comer del pan y beber de la copa, porque el que come y bebe de la copa y bebe el juicio para sí mismo, si no juzga correctamente al cuerpo. Por esta razón muchos de ustedes están débiles y enfermos, y algunos duermen. Pero si nos juzgaremos correctamente, no seríamos juzgados. Verso 32. Cuando somos juzgados por el Señor. Esto está dicho. Habían personas que se acercaban a la comunión y a la cena del Señor de una manera impía. Noten, Dios los toma a la gloria antes de que caigan en incredulidad total y se vuelvan como el mundo. Dios los pone a los creyentes a dormir y los lleva al cielo por un estilo de vida que no se han arrepentido. Él los enferma y los juzga en este estilo de vida ante la cena del Señor. Así, amados, al acercarnos en este texto, como estudiamos una reprensión tan fuerte, ¿cómo aprendemos de esta reprensión? ¿Cómo llegamos a este pasaje y nos aseguramos de la iglesia bíblica? Con esto seamos mucho más cuidadosos que Corinto. Bueno, creo que la mejor manera de ver esto es hacer algunas preguntas sobre el pasaje y luego permitir que Dios responder esas preguntas. Entonces, realmente la reprensión de Pablo se responde en estas preguntas que vamos a hacer. 4 preguntas que vamos a hacer. La pregunta número 1 es: ¿cuándo vamos a participar? ¿Cuándo debemos participar de la cena del Señor? Pregunta número 2: ¿cuál es el propósito? Hay una serie de propósitos para la cena del Señor, así que queremos entender este propósito. 3: ¿quién debe participar? Y 4: ¿quién no es quien debe participar y cuáles son los beneficios? Bueno, recordemos cuándo debemos participar, cuál es el propósito, quién debe participar y cuáles son los beneficios. Empezamos con la pregunta número 1. ¿Cuándo debemos participar de la cena del Señor? Permíteme explicar lo que digo. Lo que estoy preguntando: ¿cuándo nos dice Pablo que es el enfoque normativo y regular que las Escrituras nos enseñan que los creyentes deben participar de los elementos? ¿Cuándo se supone que debemos hacer esto? Ustedes recuerdan que Jesús lo hizo por primera vez con los discípulos en la Pascua, en preparación para su muerte. Y ahora Pablo está dando instrucciones sobre ellos que se extravían en su comprensión de esto. Entonces, ¿cuándo debemos tomar de la mesa del Señor? Bueno, déjeme darte algunos momentos en los que vemos primero, y luego te diré el pasaje. La comunión, la cena del Señor, la mesa del Señor no es un evento privado. No es una experiencia personal y mística. No se debe hacer en un avión, no debes hacer independientemente, no se debe hacer donde quieras hacerlo, cuando quieras hacerlo, con los elementos que quieras. Algunas veces las personas lo hacen y toman comunión comiendo una dona y café. Esto no es comunión. La mesa del Señor, el jugo es el fruto de la vid, eso significa el pan sin levadura, y estos son los elementos, deben recordarse. Pero más importante que eso, la comunión debe ser para la iglesia. Es una ordenanza de la iglesia para el pueblo de Dios cuando se reúnen. Es decir, ni siquiera es algo que pone en un evento mixto. Cuando digo mixto, una mezcla, me refiero a creyentes o incrédulos que están congregados. Muchos jóvenes me han preguntado: ¿podemos tomar la comunión juntos en nuestra boda? Son bien intencionados y aman al Señor. Quiero hacer eso, y normalmente les digo que no servirá. ¿Por qué, me preguntan?
porque la congregación que se reúne en una boda está mezclada de incrédulos y de creyentes, no de la iglesia, y estás teniendo un momento privado, y no es lo normativo del Nuevo Testamento. La práctica normativa de participar de los elementos es en realidad es para creyentes y tomar parte. En realidad, esta es una dinámica corporativa en compañerismo corporativo. Lo podemos ver en el pasaje. En el capítulo 10, versos 16, 17 y 21, la cena del Señor es koinonía, es compañerismo. Miremos en el verso 16, capítulo 10. No es la copa de bendición que bendeciremos y participaremos en una koinonía de comunión en la sangre de Cristo. Esto es plural. Verso 17. Pues que hay un solo pan, nosotros que somos muchos, la iglesia, somos un solo cuerpo porque todos participamos del pan. Es una unión en la iglesia cuando te reúnes. Mira el versículo 21. No puedes beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No trates de mezclar la comunión con un grupo de paganos. No lo mezcles con un grupo de incrédulos. Es para la reunión de la iglesia en adoración corporativa. No puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y se vuelve algo más específico el capítulo 11, noten versículo 17. Pero al dar esta instrucción no os alabo, pero a pesar de que es reprensión, fíjate lo que dicen, porque no te unes para bien y para mal. Están reuniendo la iglesia para participar, verso 18. Porque en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, ahí está la reunión, como asamblea. Y lo dice acá en verso 18, cuando reunís como iglesia, eclesía es esa hermosa palabra griega que tiene en el centro de ella el grupo de palabras ekleo. Entonces, kaleos, donde recibimos la palabra llamados, elegidos. Y eclesía es la palabra que describe a aquellos que han sido arrancados del mundo y agregados a la iglesia, redimidos por Cristo y luego se reúnen en asambleas locales. Iglesia está diciendo que asimila los elementos, participas en ellos cuando te reúnes. Noten verso 20, lo dice, por tanto, cuando os encontráis, véanlo de nuevo. Y luego si piensas, ¿estás seguro de que eso es lo que dice? Sí, incluso el contraste en sus hogares, que cuando te reúnes en la iglesia, verso 22. ¿Qué? ¿No tienes casas para comer y beber? Esencialmente es lo que están reprendiendo. Si vas a vivir en pecado y sin arrepentimiento y ser impío y quieres hacer eso, simplemente hazlo en tu casa, no lo lleves a la iglesia. Verso 22. O desprecias a la iglesia de Dios. La práctica normativa del Nuevo Testamento, es posible que hayas pensado en esto antes tú, tal vez no, es que cuando la iglesia participa de los elementos que se reúnen como una asamblea local, participar y tener comunión juntos ante el Señor, tener esta comida, por así decirlo, de comunión, no es un evento privado, no es un evento independiente, no es un evento rápido y suelto donde quieras, es una reunión de la iglesia. Y ahora, permíteme hacer una advertencia al respecto. Podrías tener una circunstancia especial. Un pastor que viene y provee los elementos a una persona que no puede ir a la iglesia. Y estás prohibido hacerlo. El pueblo, para obedecer a Cristo, debe reunirse en hecho. Y es tan corporativo, piensa en esto. Y mira los nombres que se le dan. Miremos acá en el capítulo 11, verso 20. Sabemos que es corporativo, por lo tanto, cuando se reúnen, no es para comer la cena del Señor. Esto es un lenguaje interesante. El Señor lo llamó su comida. Literalmente, el lenguaje es la comida del Señor, donde tenemos la palabra comunión. ¿Por qué el Señor lo llama así? Porque es una reunión corporativa donde comemos juntos. Esto dice, no sé si te recuerdas de las obleas y el jugo, no es lo que está hablando de una comida. El Señor Jesús no solo está hablando de una comida física, está hablando del pueblo de Dios que se reúne
en asamblea, en una comida espiritual en su alma. No hay un sentido sobrenatural donde Dios encarnado está en su carne, en el elemento de pan y en el elemento del vino, sino que reside en el corazón y está sobrenaturalmente presente en nuestras vidas. Y cuando reunimos para la comunión, venimos a deleitarnos en las verdades que conocemos acerca de Cristo. Entonces, comiendo juntos e ingiriendo los elementos para recordarnos las grandes verdades de Cristo. De hecho, ¿sabías que esto ha sido señalado por otros? Esta comida es un ensayo, porque en Apocalipsis 19:7 dice que cuando lleguemos a la gloria tendremos la comida completa, la cena del Señor, en la cena de las bodas del Cordero, y Cristo estará ahí con nosotros y festejando con Él disfrutaremos en el cielo. Entonces, esto es una cena de un ensayo, una vez, otra vez, hasta que lleguemos a la gloria. También lo llamamos comunión. Bueno, mostré en 1 Corintios 10, 16, 17, llamado koinonía, la comunión, la reunión para la convivencia entre los creyentes que honran y aman al Señor entre sí. Esa es la palabra comunión. La palabra Nuevo Testamento la conocemos como koinonía, la cena del Señor. ¿Por qué lo llamamos la mesa del Señor? La iglesia primitiva la empezó a llamar la mesa del Señor, porque tomando la idea de la comunión y la idea de la cena del Señor, fusionaron estas dos ideas por la reunión en grupo. Se llamó la cena del Señor, la comunión, la mesa del Señor. Lo que tenemos presente es una reunión particular, corporal, de la iglesia. Nos hemos vuelto tan idólatras de individualizar el cristianismo. Tenemos nuestro propio término bíblico privado y nuestro propio canto privado y nuestro propio aspecto cristianismo independiente de todo. El cristianismo se trata como pueden tener una experiencia mística independiente, pero no, la comunión debe ser pura para el pueblo de Dios y su iglesia. Ahora bien, ustedes pueden decir, ¿con qué frecuencia debemos participar en los elementos? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Con qué frecuencia? Voy a citar a Sinclair Ferguson. Dice, deberíamos tomarlo tan a menudo como es a menudo. Y si tienes esta pregunta, ¿de dónde saco este tipo de lenguaje? Miremos de nuevo en el texto, 1 Corintios 11, verso 22. Y cuando hubo dado gracias, dijo, este es mi cuerpo dado por ustedes, hazlo en memoria de mí. Y de la misma manera tomó la copa después de la cena. Hacer esto en memoria de mí. ¿Cuán a menudo lo debemos hacer? Bueno, a menudo sea posible. No hay un mandato en las Escrituras. Creo que es importante decir, una vez al año no es a menudo. Debemos tener cuidado y pensar profundamente de esto. Y hacerlo seguido. Como lo hacemos en Cornerstone, una vez al mes, porque nos da tiempo de prepararnos y estar listos para la mesa del Señor. La razón por la cual hacemos eso, y lo hacemos de esta manera, porque queremos que haya un sermón completo, y eso es tan seguido lo hacemos. ¿Y cuándo debemos parar a hacer eso? Por responder, eso es fácil. Miremos de nuevo en el texto. Noten, verso 26, porque a menudo cuando beban y toman de esto hasta que Él regrese. Debemos tomar parte de la cena del Señor hasta que Él regrese por su iglesia. ¿Cuándo debemos hacer esto? Lo debemos hacer como la iglesia de forma corporativa en una asamblea. 2. ¿Cuál es el propósito de la cena del Señor? Vamos a profundizar un poco más. ¿Cuáles son los propósitos de la cena del Señor? Primero, el propósito de la cena del Señor es el nuevo pacto para la cena del Señor. Es un reemplazo permanente y espiritual de la Pascua. Es el reemplazo de el antiguo pacto, la Pascua. Dice, ¿dónde saco esto en lenguaje? Miren el verso 26. Esta copa es el nuevo pacto. Amado, no quiero que perdamos el significado de la totalidad de la gracia del Evangelio que está envuelta en esa línea ahí mismo del nuevo pacto. Quiero que pienses en lo que los discípulos por un segundo, e incluso la iglesia primitiva, los judíos, cuando escucharon el lenguaje del pacto, simplemente
Sigue conmigo. Durante la lectura tuve a nuestro hermano leyendo Marcos 14, 15, del 22-24. Vamos a ver esto en las escrituras, porque el lenguaje del pacto era increíblemente familiar para los discípulos. De hecho, para que nosotros entendamos la mesa del Señor, necesitamos entender la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, y lo que significa esta señal. Cuando los discípulos vinieron a participar en la cena del Señor, recuerden que ese día era... ¿Qué día era? Era el día de la Pascua. Ellos venían para la cena de la Pascua. Note Marcos 14, 15 y 16, dice: y él mismo os mostrará un gran aposento alto, amueblado y listo. Prepárense para nosotros ahí. Los discípulos salieron y vinieron a la ciudad y encontraron tal como él les había dicho para preparar la Pascua. Verso 22, y dijeron: él habla del nuevo pacto durante la cena de la Pascua. Bien, amados, tenemos que pensar en algo aquí por un momento. No pierdas el significado de esto. Esto era algo vívido en sus mentes. ¿Qué fue la Pascua? Era un evento anual de la nación de Israel donde se reunían para recordar de una cosa de una manera significativa e importante que debía que ver con el pacto mosaico. Y esto es que la sangre debe ser derramada para el perdón de los pecados. La sangre debe ser derramada de un inocente para que el juicio no venga sobre nosotros. Y año tras año venían, y esa sangre que había sido derramada de una manera inocente, y luego iban a comer del cordero. Pero en esta comida, en la cena del Señor, del nuevo pacto, recuérdense, el Señor toma el pan y él dice: pero en la Pascua, ¿cuál era el pan? Bueno, sabemos que en el Antiguo Testamento, en Éxodo, el pan de la Pascua era el pan sin levadura. ¿Por qué era sin levadura? Porque Éxodo nos dice, recuérdense que la nación de Israel tuvo que huir de Egipto tan rápidamente que tenían que correr y dejar ese lugar de Egipto. Tenían este pan sin levadura, que era una oblea aplastada en la Pascua. La copa de Cristo recoge era una serie de 4 copas. Creemos que era la copa de la bendición, la tercera copa también. Pero la comida que iban a comer es parte clave. Iban a participar de un cordero inocente que fue sacrificado. Y quiero que pensar en esto. Cada vez que un pacto en las Escrituras, Dios siempre da una señal. Él da una señal con sus convenidos. Piensen en Noé, el arco iris. Piensen en Moisés y la señal de la Pascua. Piensen en Abraham, la circuncisión. Pensando en estas señales, bueno, la señal que va a dar Jesús del nuevo pacto, comunión. Promesas, convenios, los pactos o promesas tienen señales, pero quiero que penséis en esta señal, la cena de la Pascua. Solo piensen conmigo en ello. Y otro buen hombre también ha enseñado sobre esto. Regresen a Éxodo 12. Éxodo capítulo 12. Mantenemos nuestro enfoque en la Pascua. Moisés instituyó la Pascua como un recordatorio de que la sangre debe ser derramada para el perdón de los pecados. Pero hay una nota interesante en la que debemos pensar en el Cordero de la Pascua. Noten Éxodo 12, versículo 3. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: el 10 de este mes cada uno tomará un cordero para sí, según las casas de sus padres, un cordero para cada hogar. Fíjate que ese es el 10º día. Y ahora verso 6, lo guardaréis hasta el 14º día, es decir, 5 días del mes. El mismo mes, toda la asamblea, la congregación debe matarlo hasta el crepúsculo. Además, tomarás alguna de la sangre y pondrá en los 2 postes de las puertas, recordatorio de la sangre que te preservará del juicio, del perdón de los pecados. Bueno, la pregunta es: ¿por qué 5 años después de haber recibido el cordero y después de matarlo? Bueno, creo que hay muchos tipos que han trabajado en esto, muchas personas que han estudiado esto, pero lo podemos entender de esta manera. La lentitud con que lo mataron les permitía la meditación de pensar cuánto costaba el paso, traer este corderito a tu casa y tus hijos lo están viendo y lo tratan como una mascota, están pasando tiempo con él, lo acarician, pero ellos saben cada día que está pasando. En el 5.º día
de ese precioso, hermoso, inocente cordero iba a tener su vida drenada de su cuerpo como un recordatorio de que la sangre tenía que ser derramada por el pecado. Imagínense, el quinto día el papá habría venido para la noche, 5 días de la mascota de la casa, pensando en el tiempo juntos, y habían reunido y ahora se había afilado el cordero, había sido llevado ante la familia al crepúsculo. Y tal vez el padre hizo algún tipo de devocional y miró a sus hijos, tenían en su rostro pensando en lo que iba a pasar. Tiene que morir este cordero porque yo soy pecador. Y Dios tiene que contener su ira para evitar el castigo a su pueblo. Y Él está reteniendo temporalmente su ira contra el pecado y está proporcionando, comprando un pago apuntando al futuro Mesías. Y que la sangre debe ser derramada para el perdón de pecados. Entonces imagine la naturaleza gráfica de reunir a la familia esa quinta noche, con este pequeño cordero inocente abriendo su cavidad de la garganta, cortando su garganta, la sangre está brotando por todas partes, está yendo enfrente de ellos, su vida está siendo drenada, su rostro también, y habiendo sido sacrificada la sangre, ahí mismo se ofrece a Dios como un recordatorio temporal de la sangre inocente, perfecta, tiene que ser derramada, porque no tenemos que pagar por nuestro pecado. Quiero hablar de esta ilustración en casa. Bueno, en ese mismo momento, esos discípulos habían tenido todas las imágenes del pacto mosaico en sus mentes, y ahora volvemos a los discípulos en Marcos 14, y él dice: tengo un nuevo pacto para ti. He venido a un nuevo pacto durante la cena de la Pascua, y el nuevo pacto reemplaza al antiguo, diciendo lo que dijo Juan el Bautista: yo soy el cordero que quita el pecado del mundo. Y el nuevo pacto reemplaza el antiguo pacto, que era solo de forma temporal para aplacar la ira de Dios, para cubrir el pecado. Pero ahora yo estoy aquí en el nuevo pacto, y es mi sangre va a ser derramada por el perdón de pecados. Voy a morir por el perdón, y el pago temporal ha sido terminado, porque Él es el Cordero. Ese es el nuevo pacto. Regresemos a 1 Corintios 11. Nunca vuelvas a leer con ligereza este pasaje cuando miras verso 25. Esta es la copa de la sangre, es el nuevo pacto. Y no pierdas esa línea, amado, en el verso 14. Es mi cuerpo para ti. Subráyalo, resáltalo. Es para ti. El nuevo pacto fue para los creyentes que habían puesto su fe en Cristo. Podrías pensarlo de esta manera. Jesús les dice en el nuevo pacto: voy a beber la ira del Padre para que solo tengas que beber la taza del jugo. La cena de la Pascua fue reemplazada por la comunión del nuevo pacto. Cuando participas en la comunión, estás recordando una vez por todas el pago que fue hecho por el pecado. Esto va al segundo propósito de la cena del Señor. No solo reemplaza la Pascua, también es un recordatorio y está proclamando de que ha sido consumado. Cuando participamos de la cena del Señor, estamos proclamando que ha terminado. Se ha derramado la sangre y ha realizado un pago completo. ¿Recuerdas la pregunta que hice anteriormente? ¿Recuerdas? ¿Morirías por tu perspectiva de la cena del Señor? Cientos y cientos de almas han dado su vida por la comunión. ¿Por qué? Porque fueron levantados bajo el gobierno y fueron dirigidos bajo la falsa enseñanza herética y despótica y malvada de la Iglesia Católica Romana sobre la comunión. Y la comunión de la Iglesia Romana enseña que el pan real y el vino real es realmente la sangre y el cuerpo físico, y cuando lo ingieres, los sacerdotes están ofreciendo de nuevo un nuevo sacrificio de Cristo, está recibiendo justicia mientras participan en esta experiencia mística de la misa. Un cristiano que cree en la cena del Señor no proclama que necesita ir y participar en la misa
para ganar justicia ante Dios. Más bien su sermón, el versículo 26, fíjate, porque cada vez que comáis de este pan y bebáis esta copa, proclaméis la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Qué estás proclamando? Ha sido terminado, consumado. De hecho, que la sangre del Mesías ha sido entregada por mis pecados. Su muerte fue la cobertura completa. Y la comunión, yo entiendo, la comunión con Él, recordando su sangre fue derramada. Él tomó la ira que merezco y estoy perdonado. La versión católica dice: tú proclamas que no está terminado, necesito justicia, necesito hacer el bien delante de Dios, necesito hacerme aceptable para Él y hacer buenas obras para que Dios me reciba. El pecado está cubierto, se hizo su pago, el Cordero inocente murió por mí, estoy siendo perdonado. Esto es lo que participamos en los elementos, recuerda esto. Por esto, tantos hombres y mujeres cuando dicen renunciarás a la comunión, ellos dijeron de ninguna manera. La comunión, declararé, a la cruz fue el pago completo y final por mi pecado. Y negar esa realidad es negar el Evangelio. La comunión es el asunto del Evangelio, amados. La mesa del Señor no es un solo recuerdo. Noten, verso 24-25 dice: hagan esto para recordarme. Es fenomenal que deberíamos pensar haciendo esto, recordándolo. La comunión de la mesa del Señor no es solo para recordarle, también es un momento de comunión, de compañerismo. Debo decir esto, lo voy a decir cuidadosamente y de forma lenta. Creo que a veces podemos tener miedo en las enseñanzas católicos, de la iglesia católica, que dice de forma mística: participamos y tomamos del pan y participamos del vino y estamos ingiriendo físicamente la experiencia mística. Tenemos tanto miedo de decir que Cristo está presente en los hermanos. Decimos recuerdo y lo aprecio. Pero necesitamos corregir eso. Un poco simplemente decir esto: Cristo está físicamente presente en absoluto en el pan o en la copa, pero Cristo está muy presente espiritualmente en la comunión. Él está presente en nuestros corazones, presente en nuestras vidas, presente en nuestras mentes, presente en nuestros cuerpos. Cuando tomamos de la mesa del Señor, John Piper dice: comemos a nivel físico, pero festejamos a nivel espiritual. La comunión no es solo esta clínica seca manera, volvemos, ahí viene el pastor a tener la comunión y nos suponemos que recordar a Jesús y Él murió por nosotros, aleluya, sabemos, estamos agradecidos. Hagamos la siguiente parte y empezamos de nuestro pequeño servicio una comunión de forma seca. La comunión es un momento de recibir una rica comunión con Cristo. John MacArthur dice en este punto: cuando compartimos apropiadamente la comunión, participamos espiritualmente en comunión con Jesucristo y otros creyentes. Es mucho más que un símbolo, es una celebración profunda de una experiencia espiritual común. Es por eso que los incrédulos no tienen parte en la comunión. Cuando tú y yo tomamos la comunión hoy, estamos teniendo comunión unos con otros. Un espíritu a través de todos nosotros amamos y compartimos por Jesucristo y estamos experimentando ricamente a Cristo. Dices que es tan rico cuando Cristo nos pide que ingeramos físicamente algo, nos hace pensar profundamente. El beber físicamente es algo que nos hace pensar profundamente en tener parte en un momento elevado, comunión espiritual con Cristo. Recordemos lo que hizo por nosotros. 1 Corintios 10 dice exactamente lo que dice. 10:16. No es la copa de bendición lo que compartimos en la sangre de Cristo. Estamos compartiendo y participando en una profunda comunión en Jesucristo. No es el pan que estamos participando en el cuerpo de Cristo. No nos hacemos algo independientemente rápido y suelto cuando hacemos comunión en un avión o donde queramos. No, porque conocemos a Cristo y el Espíritu de Cristo está obrando en nuestras vidas y estamos honrando a Cristo, y cuando nos reunimos tomamos realmente una experiencia compartida, comunión rica y duradera en un momento en que recordamos a Cristo de una manera fresca. Robert Bruce, he leído su biografía, fue el seguidor de John Knox en St. Giles, en Escocia, e hizo esta comparación
que creo que es útil. Comparó los beneficios de la predicación de Cristo a los beneficios después de escuchar la predicación de Cristo, de participar en la comunión. Y hace el punto de decir que la cena del Señor tiene una experiencia más dulce, incluso el momento más alto que tienes en la predicación de Cristo. No tengo el acento escocés, pero escúchenlo de esta manera. No obtienes un Cristo diferente en la cena del Señor de lo que obtienes en la predicación de la palabra. No obtienes un Cristo mejor en la cena del Señor que la predicación de la palabra, pero obtienes al mismo Cristo mejor. El Señor ordenó al momento de ingerir el pan y el vino como un recuerdo y un momento de comunión y adoración. Entonces el propósito de la comunión no es solo reemplazar la Pascua, sino un momento de recuerdo, adoración, declarando que se hace en un momento mayor de comunión. Hay otro propósito, y en esto que va a nuestro siguiente punto. El propósito de la comunión también tiene un elemento purificador, es corporativo, se supone que purifica la iglesia, es por eso que lo hacemos juntos, y hay pecado entre el rebaño, como verán en un momento, se supone que debe corregirlo. Dios sabía que debemos mantener la iglesia pura, sabía que mantener unificada, sabía que la comunión iba a ser uno de los lugares donde teníamos que lidiar honestamente con nuestro pecado. Entonces otro propósito es purificar a la iglesia, y creo que la manera debemos responder la pregunta es la tercera pregunta. Recuérdense cuándo debemos tomar la comunión y cuál es el propósito de la comunión. Bueno, para responder esa pregunta, el propósito purificador, creo que debemos preguntar esta pregunta: ¿quién debe participar en la comunión? ¿Quién debe participar en la mesa del Señor? Creo que esto hará el elemento purificador. Noten, cuando dice quién, Pablo nos dice, hay ciertas personas en 1 Corintios 11 que deben participar. 1 Corintios 11, verso 28. Pero el hombre debe examinarse a sí mismo. ¿Por qué debe examinarse a sí mismo? Verso 27. Por tanto, cualquiera que comiere del pan y bebe de la copa del Señor de manera indigna debe ser culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Ustedes dicen qué significa esto. La mejor manera que lo puedo explicar, como cuando la bandera de un país, si pisas la bandera, estás pisando y estás demostrando traición a mi país. Bueno, para tomar la comunión de manera incorrecta, de manera indigna, de la manera que lo haces es pisotear la sangre de Jesucristo debido a cómo te acercas a la mesa del Señor. Noten esa línea en verso 27, miremoslo de forma cercana. Hay un grupo que lo toma de una manera indigna. Entonces cuando dice ¿quién debe participar? Lo que quiero decir con eso, ¿quién dice Pablo que debería venir a los elementos y quién debería abstenerse de los elementos? Y escuchen eso, hay mucho en la línea, la parte de esta discusión. Verso 28 dice, examinémonos nosotros mismos. Verso 29 dice, necesitamos examinarnos que no somos dignos, porque el que come y bebe juicio para sí mismo, si no juzga correctamente el cuerpo, que trae enfermedades, el juicio de Dios sobre él, y no juzga la comunión correctamente. Usted dice, ¿cómo sabemos esto? Por la forma gramática en el verso 30 le dice de esta manera. Algunos de ustedes, y noten esto de tiempo pasado, potencial. Esto está realmente pasando en Corinto, por esta razón muchos de ustedes son débiles. Así que están viviendo vidas arrepentidas, no lidiando con el pecado, lo están haciendo afligidos físicamente. Muchos están enfermos porque no se arrepienten al tratar con la mesa del Señor. Y algunos de ustedes están dormidos, algunos de ustedes han sido llevados a la gloria. Bueno, ¿cómo sabemos que han sido llevados a la gloria? Bueno, fíjate, si juzgas correctamente no estarías bajo eso. Pero cuando son juzgados, son disciplinados del Señor. La disciplina del Señor, de modo persistimos en enfocarnos en comunión, no arrepentidos e indignos, el Señor nos rescata de ser condenados como el mundo. Verso 32. Entonces esta es la pregunta que debemos preguntar, incluso cuando nos preparamos para la mesa del Señor. ¿Quién ha de tomar la comunión? ¿Quién debe tomar la comunión? Aquellos que lo hacen de manera indigna. Interesantemente, Pablo dice de forma negativa a lo positivo. Y él dice, de ciertas maneras, ahora van a saber lo que deben hacer.
Por lo tanto, la comunión debe tomarse de manera digna, no indigna. Un par de puntos sobre esto mientras caminamos a través de esto digno o indigno. Ya hemos cubierto la comunión es para la iglesia, para los creyentes. Quiero decirles precisamente este comentario a los padres. El patrón normativo de las escrituras es que la comunión toma como una comunión continua con aquellos que han sido bautizados, tienen un testimonio claro y la iglesia lo reconoce como miembros de la asamblea. Sin embargo, puede haber circunstancias en las que un niño no está siendo bautizado, pertenece a Jesucristo, es salvo, asiste a una iglesia. Y en este tipo de circunstancias los padres pueden tomar la decisión para permitir que sus hijos participen. No vamos a vigilar eso, pero les diré que debido a que las consecuencias son grandes, padres, no piensen en esto, es como un tiempo familiar en que nos reunimos y tenemos a nuestros hijos. No son salvos y nuestros hijos salvos. No es como leer la Biblia, no es como la oración, no es como cantar juntos. Esto tiene consecuencias. La mesa del Señor lo hemos tomado tan frívolamente a lo largo de los años, porque hay mucho en la línea para tomar la comunión del Señor. Entonces el Señor nos enseña, a los creyentes claramente han puesto su fe en Jesucristo, han confiado en el Mesías, permanecen en Cristo, la manera digna, no indigna. Pero creo que necesitamos desempaquetar esto de esta forma probable. Pablo también dice en el verso 27 y 28 que no lo tomes de una manera indigna y debes examinarte a ti mismo. Y creo que probablemente lo mejor que puedo decir, 4 maneras que podrían acercarse a la mesa del Señor. 4 maneras de tomarlo de manera indigna. Y esto es útil para pensar mientras nos acercamos a este momento. El primero proviene del significado de la palabra indigno. La palabra generalmente significa ser descuidado. Entonces la primera forma en que podría acercarse a la cena del Señor indigno es no tener cuidado. Ser frívolo, estar suelto y tomar cuando queramos y donde queramos sin autoexaminarte. Realmente no sé qué está pasando en mi vida, pero quiero un poco de cremallera espiritual, quiero inflar los neumáticos espirituales en mi vida, así que agrego un poco de comunión. No. Y te aceleras en esta manera. Primero, debes tener cuidado de no tomarlo de forma sin cuidado. Segundo, no solo debes tener cuidado, sino quieres estar desinformado. En segundo lugar, no quieras estar desinformado. Es interesante que la palabra digno es la palabra griega axios, que es la palabra que ves usada en la Biblia para describir la duración correcta, apropiada e informada. Permíteme darles un ejemplo. Filipenses 1:27. Caminamos en el Evangelio de una manera digna. Efesios capítulo 4:1. Caminamos de una manera digna. Es la idea de adoración correcta, informada y apropiada, una mente educada, una mente informada con verdad y luego respuestas apropiadas del Señor. Esta es la palabra axios. Bueno, indigno es la palabra para axios en la negación griega, no dignos. Entonces, otra forma en que podríamos acercarnos a la cena del Señor de una manera indigna es estar desinformado. No pensar bíblicamente, no saber lo que estás haciendo, no saber que estás participando en la obra terminada de Cristo y recordando y teniendo comunión, no entender el Evangelio correctamente, no entender que debes acercarse con el pueblo de Dios en la iglesia reuniéndose como un momento de compañerismo. Ser indigno es abordarlo de una manera que es imprudente, sin educación, desinformado y no tiene la verdad correcta en tu mente. Es no ser adorador cuando te acercas a Él, no ser reverente, no tener cuidado. Por eso está llamado, mira en el versículo 28, a examinarte. Ten cuidado con tu corazón cuando te acercas a la cena del Señor. Esto, por eso es que debemos simplemente agregarlo a algo en nuestra vida. Debemos tener mucho cuidado de estar informados sobre lo que estamos haciendo. Por lo tanto, puedes ser descuidado y puedes estar desinformado, 2 maneras de ser indigno. También puedes arrepentirte. La comunión es un tiempo de confesión, de autoexaminarte. Recuerdas anteriormente en verso capítulo 11, algunos están en Corinto, están emborrachados. Esto es lo que les dice, lo que está pasando en Corinto. Han comenzado a tener esa comida, servicio religioso y comunión. No es una mala idea.
una comida glorificada en Texas, te reúnes, traen todas sus cosas, su comida, religioso. Pero en Corinto estaba envolviéndose en orgullo y egoísmo. Miren en verso 18, tienen divisiones entre ellos, y había orgullo entre ellos, y había pecado, y de forma impeniente o sin arrepentirse. Piensen esto, emborrachándose. Los creyentes vienen para comunión y vienen con todo su pecado y su falta de arrepentimiento, y no han pensado en su vida y tienen toda esta rebelión. Pero dicen, estoy bien con el Señor, déjeme tomar comunión, déjeme disfrutar de la mesa del Señor. Y a pesar de que estoy viviendo una vida de pecado y rebeldía, debemos decirle a la gente que si viven en rebelión, impenitente contra Dios, no tomen comunión, Dios podría quitar tu vida. J.C. Ryle dice, si un hombre debe tener sus pecados y no puede renunciar a ellos, que por los medios se mantenga alejado de la mesa del Señor. Raleigh también dice, un hombre puede estar en forma, pero no apto para la cena del Señor, no es apto para el cielo. La mesa del Señor debe ser cuidadosamente atendida. No queremos estar desinformados, no queremos ser descuidados, no queremos no arrepentirnos. Debemos haber una confesión, examinar el corazón, debemos tomar nuestro tiempo de participar, de confesar el pecado para llevar nuestros corazones ante el Señor, para asegurarnos de que estamos limpios y correctos. Y este es el contexto más importante acerca del amor. Esta comida, la gente venía en estas fiestas, venían las personas que tenían más dinero, comían de la comida, la gente que pobre venía y comían su comida en la comida, y no tenían comida y no estaban almacenando egoísmo y amargura y no se habían arrepentido, una falta de amor. Amados, si están en la iglesia de Jesucristo y tienes amargura, falta de perdón, rabia, ira, hostilidad, son implacables en esto, han calumniado a su hermano y a su hermana, no participen. No es asombroso que el Señor haga este llamado en comunión, porque los creyentes están diciendo, necesitamos hacer que las relaciones sean correctas. Necesito confesar el pecado, tengo amargura en mi corazón. Mira, he visto a un pastor bajar del púlpito e ir a buscar el perdón de su hijo antes de participar en los elementos, porque no creía que su vida fuera limpia. Hace años recuerdo un servicio, una niña que yo no había tratado bien, y le dije, ¿me perdonas porque pequé contra ti con esto? Quiero limpiar mi corazón para ir a la mesa del Señor. Pero bueno, ¿qué si viene a mi mente en el momento en que estoy examinando mi corazón, no participo? No podrías, esa es una opción definitivamente. La otra cosa es que podías hacer, el pastor dice, voy a confesar en mi pecado al Señor, me falta de amor en mi vida, voy a participar con un corazón limpio, y luego voy a ir a buscar a esa persona y hacer esto justo donde he pecado contra ella. La comunión es purificadora para la iglesia. Muchos de ustedes dicen, descuidado, desinformado, impenitente, sin amor, no tengo algo. No dije perfecto. De hecho, diría que eres muy poco perfecto. Lo que te califica para la comunión no es la perfección, es tu propia dignidad inherente. En realidad es tu quebrantamiento, pecaminosidad, tu miseria en la confesión ante Cristo, sabiendo tu gran necesidad de su sangre. Recuerda, este predicador escocés, cuando él decía, ellos venían que esta mujer era una mujer impiadosa, y ella no quería tomar de la mesa del Señor porque estaba en su mente llena de pecado. Entonces él agarró los elementos y le dice, señora, esto es para pecadores. No limpiamos nuestras vidas para venir a la comunión. Venimos quebrantados, humildes, dependientes, clamando a Cristo, buscando su misericordia, viniendo con su corazón quebrantado. Simplemente no venimos frívolamente, desinformados, irreverentes, impenitentes o sin amor. Nuestro tiempo se ha ido. La cuarta pregunta no solo cuando nos debemos acercar, cuál es el propósito, quiénes participan, pecadores quebrantados, pero la cuarta, cuáles son los beneficios, y te los daré. Si vienes a la comunión correctamente, obtienes una conciencia limpia. ¿No es genial? Te limpia la conciencia en el momento de comunión corporal.
obtienes un momento de humildad y adoración inigualables ante Cristo, obtienes un momento de alegría y gratitud sin mezcla, obtienes un momento de oración sin obstáculos, tienes un momento de autoexamen donde Dios puede mostrar tu pecado, o tal vez simplemente disminuiste la velocidad lo suficiente durante la mesa del Señor. Al igual de la Pascua, tienes un momento para recordar cuánto cuesta el pecado, su sangre, la sangre de Cristo, y odiar tu pecado aún más. Y ahora vamos a participar en los elementos. ¿Te sientes listo? Llegas a estos elementos si tienes el corazón roto, necesitas gracia. Si tienes pecados que estás listo para renunciar, y si quieres poseerlos ante Cristo y tienes que reconciliarte delante del Señor, no tomes la mesa. Si no tienes un testimonio limpio, no participo. Si eres incrédulo, no participo. Si no tienes un testimonio claro sobre el Señor, no lo participo. Recuérdense, la comunión es peligrosa para el hipócrita. La comunión es mortal para los incrédulos. La comunión es un negocio peligroso. Pero si eres creyente, un momento de oración, de compañerismo, regocijo, emoción y alegría al recordar que la sangre fue derramada por el perdón de mis pecados. Voy a llamar a los hombres para que vengan a pasar los elementos, y te animo durante la primera canción a hacer lo que dice el verso 28. Examina tu vida, examina tu corazón, no participes con ligereza, rápidamente, y debes ser informado por las Escrituras. Sé dueño de tu pecado, confiésalo, ven con un corazón puro ante el Señor, déjala que la comunión limpie tu corazón, y luego, después de la primera canción, cantaremos la segunda, participaremos juntos y luego cantaremos un poco más y brevemente. Entonces oremos. Señor, gracias por esta mañana. Te entregamos nuestros corazones en estos próximos momentos donde nos examinamos a nosotros mismos, donde nos probamos a nosotros mismos, donde venimos con el corazón roto. Queremos venir y saber que la comunión es para los pecadores. Necesitamos desesperadamente tu gracia. Pero no queremos venir de alguna manera si no estamos dispuestos a renunciar a nuestros pecados, si no estamos dispuestos a reconciliarnos, si no nos arrepentimos, nos amamos, oramos para participar en el gran peligro. Pero oramos, Señor, en fe, amor y en esperanza a ti, en este gran momento de refrigerio para nuestra alma. Así que lo hacemos en tu nombre, Señor. Amén.